Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el curso de Filosofía de las Ciencias, Filosofía de las Ciencias aplicada en la Administración. Como toda asignatura o rama de la filosofía de las ciencias se encarga de estudiar de manera abstracta todo lo que tiene que ver con las ciencias. No hace una propuesta exclusiva valorando como las bondades o carencias de alguna de las ciencias, sino solamente nos da el marco referencial sobre el que cada una se va a fundamentar. No le interesa, por ejemplo, si habla de religión, no le interesa ninguna ideología religiosa, sino cuáles son los elementos para considerar que cualquier pensamiento sea convertido como para ser considerado como una religión. Ahorita cuando veamos el paso del mitos al logos, vamos a entender un poco de qué es lo que se encarga realmente la filosofía de las ciencias. O sea, es algo totalmente abstracto. Recordemos que el mundo abstracto es aquello que nosotros no podemos categorizar o establecer dentro de una categoría, sino que va de la mano con todas las bondades y todas las carencias al mismo tiempo. La presentación del curso. La filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico, partiendo de los supuestos, los fundamentos y las conclusiones de la ciencia. Todo esto es de un enfoque general y humano, ¿sí? Lo abstracto siempre va a ser lo general y si nos damos cuenta ese es el enfoque que persigue la filosofía de las ciencias. ¿Sobre qué trata? Sobre los supuestos, los fundamentos y las conclusiones. Para que una ciencia sea ciencia y sea reconocida como tal, tenemos que tener claro de que las conclusiones pueden ser constatables y contrastables del contexto donde se realiza la investigación o la formulación de ese pensamiento que nosotros llamamos ciencias. El objetivo del curso, según la universidad, nos lo plantea que el participante tendrá un conjunto de competencias en la aplicación de las principales tendencias de la filosofía de la ciencia del siglo XXI, como son el empirismo lógico, el falsacionismo, los modelos del cambio científico, el nuevo experimentalismo, entre otros. Asimismo, las contribuciones claves de la filosofía de la ciencia. Eso es lo que nosotros vamos a reconocer. Más que repetir los 23 siglos, perdón, los 27 siglos de filosofía, lo que vamos es a recordar los principios y los postulados que nos van a servir para el camino metodológico que vamos a emprender cuando realicemos nuestro trabajo de investigación. Luego ustedes van a ver epistemología y epistemología va a ser más concreta. Vamos a ver, lo más seguro, muchas de estas corrientes que vamos a hablar de una manera más concreta porque va a ser aplicable para poder hacer ciencia, mientras que la filosofía de la ciencia lo que busca es explicarnos cuáles son todas las tendencias y cuál puede ser la que se adapte mejor a las situaciones que nosotros vayamos a abordar. La temática del curso, la unidad 1, la filosofía clásica y el problema del ser. Sí, el problema del ser, el nacimiento de la argumentación epistémica, es lo que vamos a ver el día de hoy. La unidad 2, la filosofía moderna y la problemática del sujeto, los siglos XVI al siglo XIX, donde lo que aborda ese pensamiento es el racionalismo y el empirismo. El racionalismo de la escuela europea continental y el empirismo está en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde se da con mayor fuerza este pensamiento. Y la unidad 3, que es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto aquí hay un error, del siglo XIX al siglo XX, que es la crítica a la modernidad, la crítica de la ciencia y del sujeto. Ahí es donde empiezan a aparecer el pensamiento de la muerte de la ciencia, la muerte de Dios, la muerte del sujeto, la muerte de la modernidad. Se da un cambio de paradigma bastante drástico, partiendo de los pensamientos de Marx, de Schopenhauer, de Nietzsche, que vienen a enmarcar la muerte de todo lo establecido para constituir algo nuevo. Entonces, por eso es que se llama la búsqueda del sujeto, porque quedamos sin ningunos referentes para poder empezar a realizar lo que es el pensamiento. ¿Cuáles son las finalidades que perseguimos con este curso de filosofía de la ciencia en la administración? Primero, que el participante conozca e identifique los principales postulados del pensamiento filosófico. Como les decía hace un momento, no es recordar todos los nombres de los filósofos, que es lo ideal, pero buscar las corrientes de pensamiento y identificar que el racionalismo tiene tales principios y que esos principios yo los puedo aplicar en mi investigación, en mi vida diaria,
en cada una de las acciones que yo voy realizando y que necesite no solamente hablar de cosas cotidianas, sino también de cosas que tengan un poquito de profundidad. Segundo, la consolidación del pensamiento crítico. Todas las actividades que tenemos pautadas, eso es lo que buscamos, el pensamiento crítico. Es algo que promueve la ley de educación, eh, de la ley de educación venezolana y las leyes de educación de todo el mundo buscan el pensamiento crítico para poder dar cumplimiento a los objetivos del milenio de la UNESCO, donde de las teorías abordadas se postulen argumentos en pro o en contra del objeto estudiado. Cada uno de los postulados, cada una de las actividades que yo le planteé, eh, ustedes los van a poder evaluar desde su punto de vista positivo o en contra. Lo mismo, los temas que yo desarrolle, que sean ejemplos y experiencias que yo pueda manifestar, ustedes pueden estar a favor o pueden estar en contra. Eso es lo bueno de la filosofía, que el que esté a favor, bien, porque podemos tener un pensamiento parecido, pero el que lo tenga en contra también es escuchado y atendido, y esos principios pues son totalmente valederos, porque la filosofía no se casa ni se calza en un solo argumento, sino que existen infinidad de argumentos, y lo que yo pueda pensar hoy que es positivo, pues mañana puedo verlo como negativo, y eso es lo bueno del conocimiento, de la ciencia, que siempre evoluciona y siempre cambia. Al final del curso podrán identificar las principales corrientes de pensamiento y sus autores, ubicándolos en su etapa histórica correspondiente. Por eso las unidades lo tenemos, la parte antigua, la parte moderna y la parte contemporánea, para poder identificar bien esa manera de desarrollar el pensamiento. Y cuarto, construir un discurso coherente, reflexivo y transformador de la realidad observada, partiendo de las ideas filosóficas y la argumentación crítica. Cada una de las evaluaciones lo vamos a hacer de una manera bastante didáctica. Ustedes van a ver la realidad en la que ustedes se desenvuelven, en la que viven, en la que trabajan, en la que conviven, y esa realidad la vamos a abocar dentro de las evaluaciones que vamos a realizar. ¿Para qué? Para que quede una argumentación crítica. Porque de nada sirve que yo agarre y me lea 10 páginas, 20 páginas, un libro de un pensamiento y luego lo que yo haga sea como sacar y depositar eso en un papel y enviarlo a evaluar, porque para eso me envían el link del libro, yo leo el libro y evaluamos el libro. Sino la idea es que tengamos pensamientos desde nuestra realidad de lo que estamos haciendo, pues porque eso es lo que realmente da riqueza a la ciencia, el pensamiento que evolucione y saquemos conclusiones todo el tiempo nuevas. Aquí tenemos el plan de evaluación. Espero el lunes ya tengan habilitada el aula virtual con cada una de las actividades. En la semana 2, ¿sí? La filosofía clásica del problema del ser. La actividad de evaluación es interpretar el origen de la filosofía desde el paso del mitos al logos. Eso lo vamos a ver hoy. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Ustedes van a tener esos conocimientos que yo les pueda compartir y luego pues ustedes realizarán su investigación para complementar lo que les estoy dando. Es un ensayo interpretativo. Buscamos que es un ensayo interpretativo. No es ponerme a describir el proceso, sino qué es lo que nosotros interpretamos, cuál es nuestra visión sobre ese paso del mitos al logos. Si fue positivo, fue negativo, no me interesa que eso haya ocurrido, sino que pues va a ser nuestra visión, porque es una interpretación que vamos a hacer de lo que vamos a escuchar y de lo que vamos a investigar. Para la semana 4 tenemos la segunda evaluación, el 25 de noviembre, la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Van a exponer comparativamente el acto de conocer desde la perspectiva del objetivismo y del subjetivismo. ¿Sí? Esas son dos corrientes que son las bases del conocimiento. Tenemos dos maneras de conocer el mundo. De manera objetiva, cuando el objeto me transforma a mí, o subjetiva, cuando yo transformo al objeto según mis juicios de valor y las ideas preestablecidas que pueda tener. Eso también lo vamos a trabajar en clase en los encuentros sincrónicos antes de la evaluación. Igual pues pueden ir investigando porque todas las actividades van a estar abiertas desde el día lunes hasta el día 4 de diciembre, cuando ya tenemos que entregar las evaluaciones. Ustedes se organizan para irlas entregando durante ese lapso de tiempo. Y en la última semana, que es el 3 de diciembre, la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. ¿Cuál va a ser la actividad? Va a ser una videoconferencia de 10 minutos, igual en la plataforma van a encontrar las indicaciones de cómo deberíamos hacerla, y va a tratar sobre la importancia del falsacionismo y la crisis de la razón moderna. Es un tema bastante interesante y bastante actual en el que nos vamos a dar cuenta de que los argumentos que nosotros a veces tenemos preestablecidos
hay personas que le han llevado la contraria y nos hacen cuestionar bastante sobre si lo que pensamos está acorde a la realidad en la que vivimos. A veces tenemos pensamientos muy anticuados o que han ido evolucionando y nosotros nos quedamos con esa primera idea que tuvimos, porque a veces nos convertimos en personas dogmáticas. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, entender bien qué es los dogmas y demás para tener claro que el pensamiento de la ciencia supera muchísimas cosas. Entonces esas serían las tres evaluaciones. Y estas son las fechas de los encuentros sincrónicos. Hoy es el primero, 28 de octubre. Vamos a tratar el paso del mito al logo, doxa, episteme y tecne, la problemática del ser y problema del conocimiento. Esos son los primeros temas que vamos a abordar para el próximo encuentro, que va a ser, si no me equivoco, dentro de 22 días. Para el 18 de noviembre, la ciencia, filosofía y filosofía de las ciencias, corrientes filosóficas modernas, racionalismo, empirismo, idealismo, positivismo, marxismo, criticismo. Y el tercer punto, pensadores y postulados modernos, René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, y Karl Marx. Y para el 2 de diciembre, que es el último encuentro sincrónico, vamos a tratar las corrientes filosóficas contemporáneas, estructuras de las revoluciones científicas, criticismo y filosofía de las ciencias, Nietzsche y la crítica de la modernidad, la fenomenología, existencialismo, teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y la crisis de la razón moderna y la crisis de la filosofía de las ciencias. Pues les decía que la parte moderna y contemporánea nos lo pasamos de muerte en muerte y de crisis en crisis en el pensamiento, entonces es fundamental tener esto claro. Ya teniendo expuestas cuáles son las actividades y descritas la finalidad que perseguimos, con este curso vamos a comenzar a trabajar en nuestra primera unidad, que es la filosofía clásica y el problema del ser. Sí, esa primera unidad nos va a dejar claro de dónde viene nuestro pensamiento. A veces solamente nos quedamos con corrientes modernas y olvidamos realmente que muchas de esas corrientes que se llaman modernas ya han sido pensadas con anterioridad. Y lo que hicimos fue una especie de corte y pegue de una tradición a otra, a veces sin darle el valor y, y el reconocimiento a las personas que hicieron ese pensamiento por primera vez. Importante, cualquier curso de filosofía que ustedes vayan a ver aquí en cualquier lugar del mundo occidental, vamos a partir con este tratado que es el paso del mitos al logos. Es decir, ¿cómo es la evolución del pensamiento moderno? Recordemos que el pensamiento occidental nos viene de la cuna de la cultura, que es Grecia. Grecia, la antigua Grecia fue un lugar en el siglo octavo al siglo sexto donde era un puerto obligatorio para poder ingresar los productos de, de otras latitudes hacia Europa. ¿Por qué? Pues porque si recordamos el mapa de Grecia, es como un delta, es decir, pequeñas islas que están todas unidas, forman un conjunto estructurado por donde hay canales para la navegación. Entonces, existen todos esos, eh, como existen todos esos canales de navegación, pues era bastante amplio por esos brazos para que el transporte fuese llegando de Egipto, de otros lugares. ¿Y qué pasaba? Siempre donde hay puertos, hay mucho intercambio, no solamente económico, sino de cultura. ¿Por qué? Porque había gente que se aventuraban a montarse en un barco solamente a ir a ver qué era lo emblemático que había en otro lugar. Y Grecia tenía una cultura bastante rica. Y esa cultura la transmitían, pero no, ¿por qué era esa cultura rica? Porque no solamente la transmitían, sino que también estaban abiertos a recibirla. Había interculturación y transculturación dependiendo de la relación que ellos iban estableciendo. Pero ¿qué pasa? Como en toda cultura, la base de las tradiciones se comunican por medio de mitos. Nosotros cuando escuchamos que es un mito decimos que es un cuento y ya no es. Un mito no es lo mismo que un cuento. Un cuento a veces no tiene fundamento, sino es algo que se nos ocurre, lo contamos y sigue pasando de generación en generación. Mientras que un mito parte de una realidad, de una necesidad de transmitir la cultura. ¿Qué pasa? Cuando decimos mito se nos viene algo que no es real y que no tiene ningún sentido. El mito, en la tradición de todas las culturas, es la manera que han tenido de transmitir su conocimiento. Ejemplo, me imagino que todos leímos la Ilíada y la Odisea de Homero.
Ahí que nos transmiten esa realidad de manera mitológica, ¿sí? Porque los dioses tienen muchísimo protagonismo en las acciones, nos dicen la guerra normal que existía entre los pueblos del continente y los pueblos que estaban en el mar, ¿sí? Los saqueadores, los piratas que iban a atacar los pueblos. Eso es lo que nos transmiten, que está muy adornado, que empieza todo por la manzana de la discordia y toda la historia para que esté dentro del contexto mitológico, pero al final lo que nos transmitían era que todos los países que estaban en la parte continental sufrían los ataques de las personas que estaban en esas islas, islotes de, de, del delta que conforma como tal a Grecia. Pero se le da un lugar predominante a los dioses. Esa es la cuestión. La mitología o los mitos en este caso siempre se fundamentan en deidades. Y por eso es que tenemos esta imagen en la diapositiva, en la presentación. Vemos a Apolo, a Zeus, y a los otros dioses mirando al mundo, mirando el orbe, mirando todo como está. ¿Por qué? Pues porque ellos querían meter sus manos en cada una de las acciones humanas. Por eso era que Poseidón en el mar, si se molestaba con algún pueblo, los inundaba, destruía sus barcos. ¿Y qué era la forma para contentarlos? Realizar sacrificios. Pero a veces los sacrificios, según la tradición, no bastaban que fuesen solamente de animales, sino también de personas. Y por lo general, los dioses les gustaban los sacrificios de mujeres vírgenes. Entonces sacrificaban 10, 20, 15 vírgenes para poder que ese dios se calmara. Muchas veces pues coincidía con el cambio de clima o de alguna cuestión y se calmaban los dioses. ¿Por qué? Pues porque ya no seguían ocurriendo los mismos desastres. Muchas veces por casualidad, otras por creencias y otras pues porque era el momento de cambiar, de hacer el cambio de clima y pues los sacerdotes de toda cultura han tenido ese conocimiento de los cambios que se dan y por tanto pues podían manipular el pensamiento de las personas para hacer los sacrificios cuando ellos sabían que la tormenta ya iba a acabar. Y así era como la relación con esos dioses. Los dioses eran castigadores, los dioses eran los padres, los dioses eran los que le daban y les quitaban las cosas. Y así era como pensaba, y así era como ellos explicaban todo en el mundo. Esa era la explicación que se le daba. Y hay que tener claro, igual en el próximo encuentro vamos a entrar a ahondar un poco más en eso, que el mito es la parte escrita o la transmisión oral, dependiendo del caso, que fundamenta un rito. Y el rito es el sacrificio que se hacía a ese dios. Y junto un mito con un rito convierten una religión. ¿Sí? El Corán es el mito y los ritos del pueblo islámico son lo que convierten que exista la religión musulmana. En lo cristianismo, la Biblia es ese mito y las acciones de los sacramentos son esos ritos. Ambos juntos convierten lo que es la religión. Todos los pueblos han tenido la mitología como base. Nosotros aquí, sin necesidad de tener contacto con Europa, teníamos nuestros mitos de la creación, del maíz, del barro, y infinidad dependiendo de la cultura autóctona, tenemos diferentes formas de creación del mundo. Si nos damos cuenta, siempre nos hemos preocupado por saber de dónde venimos. Muchas veces nos preocupamos de dónde venimos y no en dónde estamos ni hacia dónde vamos, pero nos quedamos en ese aspecto. ¿Qué pasa? Hubo un señor que teniendo el contacto directo con esos otros pueblos, viene y dice, no, para mí los dioses no son la explicación de todas las cosas. Yo ya estoy cansado de que todo sea voluntad de los dioses. Y empieza a buscar una explicación que no sea la de los dioses. Y él empieza a pensar, a reflexionar, y algo que sí quiero que nos quede claro un momento, en el pensamiento filosófico al principio no nos interesa la respuesta que se daba, sino la pregunta que se formulaba. Tengamos claros que siempre es más importante la pregunta que la respuesta, porque la respuesta siempre podrá cambiar dependiendo del tiempo y del lugar, mientras que la pregunta se mantiene y es eterna. ¿Cuántas personas no se han preguntado desde el inicio de los tiempos qué es el hombre? Y anteriormente se preguntarían una persona que trabaja con una pala. Ahora no podemos decir que el hombre se limita solamente al trabajo manual, sino que existen infinidad de formas para caracterizar lo que es el hombre. Y vendrán unos autores que dicen, pero es que eso no es el hombre, sino es una acción que realiza el hombre. Pero anteriormente el hombre era el homo faber, es decir, el que se encargaba de construir y por tanto las herramientas que tuvieran son fundamentales para entender esa cultura. Entonces, el hombre, ¿qué es?
quién es y hacia dónde se dirige cambia según las culturas. Ahora, pues ya si se da cuenta, hay personas que quieren solamente vivir en conciencia, quieren comprar un espacio en el metaverso para que su conciencia esté ahí y su cuerpo no tener que moverlo de un sillón. Cosas que es la evolución o involución en muchos casos del pensamiento humano. Entonces la pregunta que se hace a este señor, que es Tales de Mileto, ¿sí? Tales era su nombre y el lugar de procedencia era Mileto, más o menos alrededor a finales del siglo VI, principios del siglo VII y principios del siglo VI, y se pregunta lo siguiente: ¿cuál es el arjé o principio de todas las cosas? Y él empieza a buscar una respuesta. Y la respuesta para él es el principio original de todas las cosas o el arjé de todas las cosas, es el agua. En este momento podemos decir, pues quita a los dioses por el agua, no tiene mayor sentido. Vuelvo y repito, lo importante es la pregunta. Anteriormente no nos hacíamos preguntas en la parte mitológica. ¿Por qué? Porque los dioses eran el origen de todo. ¿Para qué me preocupo si ya tengo, para qué pregunto si ya tengo la respuesta que va a ser constante? En cambio, este señor hace un intento racional y dice, bueno, el principio es el agua. Pero ¿qué pasa? No dijo el principio es el agua y siguió adelante, sino que él trata de argumentar. No trata, sino que logra la argumentación. ¿Y qué dice él? Porque el principio de todo para él es el agua. Primero, cuando él muerde una fruta, nosotros ahorita lo podemos hacer, mordemos una fruta, ¿qué va a pasar? Tiene líquido. Por muy seca que sea, por muy verde que está, ella siempre va a generar un poco de líquido. Él se da cuenta de que para poder que el comercio llegue, necesita el mar. Y por medio del mar, que es agua, llega el comercio. También ayuda a la actividad económica. Él agarra y tumba un árbol y se da cuenta de que el árbol también tiene algo líquido, ¿sí? Como agua, que es la savia de ese árbol o de esa planta. Y así lo va haciendo con todo, va reflexionando todo. Y se da cuenta de que tanto los animales como los hombres compartimos algo. Tenemos sangre, si nos cortamos, tenemos sangre, o sea que nos componemos de agua, pero también necesitamos agua para tomar, para poder que el cuerpo se mantenga con vida, porque las personas que estaban en el desierto o en el mar se quedaban sin agua, morían deshidratadas. Entonces, el agua es fundamental. Y esa respuesta la va formulando hasta que llegue a su culmen. Tanto hombres como animales, aparte de compartir la sangre, también comparten la manera reproductiva. Ellos llegan que la semilla que da la vida es el semen y el semen es líquido. Por tanto, el principio de origen de todas las cosas es el agua o las cosas acuosas. Por tanto, esa idea es lo que permite que comencemos a hablar de filosofía en el mundo occidental. Ese es el gran paso, el salto que damos de la creencia religiosa a la parte racional. Logos tiene dos significados: razón de ser o en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, lo coloca como palabra, logos como palabra. Y ahora en la ciencia lo utilizamos como estudio, pero como tal, su sentido en el mundo griego es razón de ser. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de nuestra existencia? En este caso es el agua. Y luego sigue esa escuela de Mileto con Anaximandro, con Anaxímenes. Uno dice que es el apeirón, el otro dice que es eh, el aire. Más adelante nos encontramos los pitagóricos, que dicen que son los números, la perfección de los números, la imperfección de los números. Seguimos adelante, Demócrito nos habla de los cuatro elementos. Empédocles nos habla de que existen unas pequeñas semillas que son como los átomos, ¿sí? En la descripción que él da, que es el origen, que al unirse forman las cosas, que al separarse se destruyen, y nos empiezan a dar la explicación de lo que es el origen de todo lo que existe, diferentes visiones, hasta que llega Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los tres grandes pensadores del mundo antiguo, y empiezan a reflexionar sobre cosas, no solo de dónde venimos, cuál es el origen de nuestra existencia, sino de todas las acciones que nosotros vamos desarrollando. Lo importante aquí es tener claro que es para la primera actividad ese salto que damos de la parte mitológica a la parte racional. Y ya con lo que ustedes han escuchado y con lo que ustedes puedan investigar, van a interpretar y van a ver. Por eso les digo que tiene que quedar claro de que lo importante es la pregunta más que la respuesta. Porque pues si nos damos cuenta, la respuesta a la actualidad carece de sentido, pero el esfuerzo de racionar y racionalizar todas las cosas, la mantenemos aún. ¿Cuánto de nosotros nos quedamos solamente con que nos diga porque yo digo que es así, punto? No, buscamos la manera de que haya un debate de ideas para poder razonar. Si yo no quiero pensar y estoy cansado de pensar, pues acepto que lo que ustedes digan es verdad. Pero si yo no he llegado a ese punto de estar cansado,
pues voy a hablar y voy a debatir y eso es lo que forma como tal el pensamiento crítico. Ahora, para continuar, tenemos que tener claro de dónde viene nuestro conocimiento. Sí, filosofía de las ciencias, pero la ciencia no es más que un cúmulo de ideas y premisas que se conjugan bajo un objetivo para llegar o partiendo de un conocimiento. Las ciencias son conclusiones que parten del conocimiento. Hay tres maneras en la antigüedad de entender el conocimiento y es fundamental que lo entendamos. Lo primero es la doxa o la opinión. El conocimiento vulgar. Ojo, este conocimiento vulgar no es como ahora que decimos que vulgar es la persona que se viste de X manera o que utiliza un lenguaje. Vulgar viene de vulgo. Vulgo es el pueblo, es decir, es el conocimiento que tiene el pueblo por tradición. Para Parménides, este conocimiento son las apariencias, las ilusiones y los engaños. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso lo podemos encontrar, no solamente se quedó en el mundo griego, sino que ha ido evolucionando con nosotros, no evoluciona la opinión, sino que esa idea ha seguido acompañándonos, es la opinión es mi punto de vista ante algo. Mi punto de vista ante la vida es que la vida no tiene sentido, porque para mí la vida no tiene sentido y sin ninguna argumentación y sin nada, digo, la vida no tiene sentido. Como diría Sócrates, lo mejor que puede pasar al hombre es morir, ¿sí? Sin ningún sentido, sin ninguna argumentación, para mí no tiene mayor trascendencia. Eso es lo que se considera, por eso es que se considera como una apariencia, como una ilusión y un engaño. ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado una opinión o un juicio, que es lo mismo, sobre una persona? Ay, mira, esa persona me cae mal. Y luego cuando la trato me doy cuenta de que es una persona muy agradable. ¿Por qué? Porque la opinión es una apariencia, es una ilusión y es un engaño que no nos permite como tal constatar lo que nos encontramos. Para Platón dice que es el mundo de la opinión, es el conocimiento sensible, el que puede engañarnos o acercarnos al error. Sí, así como ellos lo veían, y es verdad. ¿Cuántas opiniones cuántos juicios hemos nosotros hecho sin haber conocido a una persona? Muchísimos, tanto a favor como en contra. Entonces, eso es la opinión, la doxa, algo que se va transmitiendo que no tiene mayor trascendencia. Pero es muy importante en la vida de nosotros, porque ¿quién de nosotros no quiere que la gente nos vea con buena opinión, tenga un buen punto de vista de nosotros? Hay gente que solamente se viste, vive y convive para que lo reconozcan y le den ese lugar que él cree merecer con su manera de ser, para que tener una buena opinión dentro de la realidad. Luego tenemos el conocimiento de la episteme. Ustedes van a ver epistemología y van a abordar muchísimo más este tema, pero en este punto nos interesa conocer cómo se origina la episteme, que es el conocimiento justificado como verdad. ¿Sí? Es el conocimiento que solamente se justifica desde lo que se considera como verdad, como lo verdadero. Y eso es la ciencia, ese es el desarrollo que nosotros buscamos, llegar a conclusiones que sean verdaderas. Para Santo Tomás de Aquino, la verdad es la adecuación de lo que yo pienso con la realidad. Ejemplo, yo tengo en mis manos, ¿sí? Supongamos que yo tengo en mis manos una piedra y yo digo que la piedra es blandita, que esa piedra es blanda, pero cuando yo agarro y me doy un golpe con ella en la cabeza, me doy cuenta de que no es blanda, porque por más de que yo diga y repita que la piedra es blanda, ella va a ser dura. Tiene su contextura para ser piedra, debe tener esa característica que es bastante abrasiva. Si yo me doy un golpe con ella, ¿qué va a pasar? Me voy a lastimar. No, lo que tengo aquí al frente no es una ventana, sino es una puerta y por ahí voy a salir. Y salgo corriendo y me estrello contra la ventana. Por mucho que yo diga que esa es la puerta, no va a ser porque es una ventana y por ahí no voy a poder salir. Yo puedo tener mi opinión, pero ¿qué es lo que viene a decirnos la realidad? De que no sé, que constatarla, viene a ser ese lugar de choque, que es lo que me va a decir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Se logra comprobar empíricamente y racionalmente, es decir, es la ciencia es la parte empírica y racional de la mano. ¿Qué es lo empírico? Lo que yo puedo ver. Cuando vamos a realizar una investigación de, de pregrado y de posgrado, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Un problema. Ese problema es la visión que nosotros tenemos de la realidad empírica, lo que podemos ver solamente por nuestros sentidos. Para mí, X institución tiene un problema de gerencia, un problema administrativo, y esa va a ser mi cuestión que yo estoy viendo. Pero viene luego la parte racional, voy a buscar las bases teóricas, los postulados epistemológicos, la metodología y empiezo a realizar la investigación. Cuando yo aplico encuestas y tengo contacto directo y hablo todos los días,
Me doy cuenta de que esa escuela o esa institución educativa no tiene ningún problema administrativo, que todo funciona bien administrativamente, que el problema es de los docentes de aula, que no quieren utilizar los recursos que se les dan. Entonces, ¿qué pasa con nuestra investigación? Tenemos dos maneras: engañarnos y seguir diciendo de que es un problema administrativo para no perder el esfuerzo que hemos realizado, o decir, no, eso es mentiras, la realidad es que es un problema de aula y voy a enfocarme para ver cómo solucionamos ese problema de aula. Entonces, tenemos dos maneras de ver lo que yo veo y observo, pero luego lo que me marca la realidad. Entonces, para que una ciencia sea verdadera, tienen que ir de la mano, tanto lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo experimento, con la realidad objetiva del contexto. Y eso es lo que nos va a dar las conclusiones que son el fundamento de toda ciencia. Para Platón nos plantea que es el mundo de la ciencia, el inteligible. ¿Por qué es el inteligible? Porque ya no nos va a engañar solamente la experiencia, el tener contacto con las cosas, sino también nuestra inteligencia va a tener la capacidad de aprender con H intermedia, es decir, de tomar, de asegurarse de que eso que estamos haciendo es la realidad. Pero en el mundo griego, como en nuestra actualidad, existe la tecne, ¿sí? O la técnica. ¿De qué trata la técnica? La técnica es desarrollar conocimientos o acciones, sí, el hacer una cosa que al final tiene un resultado positivo. Ejemplo, los talleres mecánicos, por lo general, no digo que todos, pero por lo general, el conocimiento ha sido pasado de uno hacia otro. Yo sé cómo hacer un motor, cómo arreglar un motor, tengo un ayudante y le enseño a ese ayudante cómo arreglar ese motor, cómo hacer ese motor, y ese ayudante se lo va a transmitir a otros sin necesidad de ir a una escuela, sin necesidad de preguntarnos muchas veces por qué esto funciona así o funciona de tal manera, sino a veces se convierte un poco mecánico la acción que nosotros estamos realizando. Eso no sí quiere decir de que sea algo bueno o algo malo, ¿sí? Porque el conocimiento técnico es fundamental para cada una de las cosas que nosotros desarrollamos en vida. Y para Platón es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tique, que es el destino o la fortuna. Vamos a colocar aquí el ejemplo más sencillo para poder entender esto de llevarle, dominar la tique, ¿sí? Hay muchas personas que creen en el destino o en la fortuna que tenemos. Entonces, en el mundo griego se creía en la diosa Tique, ¿sí? Que es la diosa de la fortuna. En este caso creo que es una musa, la musa del destino. ¿Y qué plantean ellos? Necesitamos que el agua llegue al pueblo. ¿Cómo hacemos para que el río que pasa a 5 kilómetros del pueblo nos permita el destino dijo que el río tiene que pasar por ahí? Y luego hay unas ondulaciones donde no podemos construir. ¿Qué es lo que hacen las personas de la técnica? Van a buscar la manera de desviar el curso del río para que pase por la mitad del pueblo y luego volverlo a encauzar a donde debería ir por su cauce natural. Es decir, estamos luchando contra el destino, contra la fortuna, contra las cosas que vienen preestablecidas. Y eso es lo que hace un técnico, buscar la manera de que las cosas nos beneficien y no nos perjudiquen. Entonces, eso es lo que busca la parte técnica. Por tanto, no es algo que no tenga sentido o que sea algo que no tenga mayor trascendencia, sino que es buscar la manera de que nosotros podamos vivir de la manera más cómoda, utilizando todos los recursos y mecanismos que estén a nuestras manos. Y para Aristóteles es el arte de ser productivo acompañado de la razón verdadera, que es el saber hacer, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos demasiado conocimiento epistémico, demasiado conocimiento que es verdadero, pero no lo sabemos aplicar, ¿sí? Sabemos mucho de metodología, conocemos todas las citas metodológicas, pero al momento de tener que realizar un trabajo, no entendemos ni qué autor utilizar, ni qué palabras poner, ni qué método, ni cómo desarrollar esa metodología. Y a veces es necesario el saber hacer. Debemos tener una opinión porque esa opinión va a desarrollar o va a desencadenar la búsqueda de la verdad. Debemos tener ese conocimiento epistémico que es que yo parto de la opinión de que en esta escuela hay un problema administrativo, empiezo a hacer ese proceso, ese desarrollo, esa parte, saber hacer la parte metodológica, es decir, la parte técnica, y al final me voy a dar cuenta con mis conclusiones si la realidad que yo estoy planteando es consona con lo que yo digo o no.
Y eso es lo que es el conocimiento, eso es lo que nosotros tenemos que entender por ciencia y por filosofía. Estos elementos que hemos expuesto son los que le dan mayor valor y validez a lo que nosotros realizamos. En el momento, y vuelvo y me repito del principio, de la filosofía aplicada a la administración, es entender que existen postulados que nos van a permitir pensar de una manera diferente a lo que venimos pensando. Quien esté haciendo esta maestría, quien está haciendo estos estudios de, de posgrado, necesitan entender y comprender de que no pueden el día dentro de 3, 4 semestres, 1 año, 2 años, 3 años, lo que duremos en terminar nuestros estudios, no podemos tener las mismas ideas y los mismos pensamientos que cuando comenzamos estos estudios, porque entonces no estaríamos aprovechando la oportunidad de hacer episteme, de hacer conocimiento verdadero y comprobable y demostrable en la realidad, sino que nos podríamos quedar con una opinión. Yo soy así, yo no cambio, porque es que yo soy así. Y ese es el primer punto para caer en la mediocridad. Decir yo soy así y lo que yo piense, reflexione, pues igual voy a seguir. No importa lo que yo vea, no importa lo que me demuestren y no importa cuántas veces yo me equivoque haciendo lo mismo, al final yo me voy a consolar con decir que yo soy así. Y eso no solamente lo tenemos para la vida en las relaciones que nosotros podamos establecer de trabajo, familiares y demás, sino que eso lo traemos también a la parte académica. Hay muchas personas que tienen doctorados, que tienen estudios bastante avanzados, y usted los escucha hablar y son demasiado obtusos. O sea, son unas personas que su pensamiento es del siglo XIX. No fue capaz de evolucionar al 20 y mucho menos al 21. ¿Por qué? Pues porque necesitamos nosotros querer realmente que se dé ese proceso y ese crecimiento. Y eso más que una iniciativa que debemos tener es una motivación que les planteo. Aprovechar cada una de las actividades de esta primera asignatura del posgrado para que ustedes empiecen a romper esos esquemas y muchas veces cuando empezamos a romper esos esquemas nos empiezan a gustar y ver mejor la realidad. Un ejemplo muy común de que yo soy así y siempre he hecho mis cosas así y me pierdo la oportunidad de cambiar y de aprovechar lo que se me está presentando, en este caso, en este posgrado, es el ritmo de vida que nosotros tenemos. Vamos a ver si todos nos identificamos. Nos levantamos a cierta hora, nos vamos al baño, nos cepillamos, nos bañamos, nos vestimos, almuerzo, salimos a trabajar, perdón, desayunamos, salimos a trabajar, almuerzo, seguimos trabajando, salimos de ahí, hacemos diligencias, regresamos a la casa, preparamos las cosas del otro día, buscamos la manera de acostarnos rápido, de descansar, de cumplir todo lo que tenemos que hacer y volvemos a levantarnos. Muchas veces en esa rutina que nosotros tenemos, no pensamos y no reflexionamos nada, sino que estamos automáticos, el modo automático. Ya sonó la alarma y fue como si hubiesen encendido el switch. Empezar a realizar las 10 o 20 cosas que hacemos constantemente sin reflexionar. Y eso es algo que la filosofía, y en este caso la filosofía de la ciencia, no permite que ocurra. Por eso cada una de las acciones que nosotros vemos aquí es para desarrollar el pensamiento. Sería muy fácil decir, repita, describa, más que componga, interprete y desarrolle su idea sobre un tema. Y eso es lo que en el pensamiento griego, lo que el mundo griego logró ese paso de ese mitos al logos, es dejar atrás todo ese conformismo y toda esa mediocridad de, bueno, ¿para qué yo voy a pensar cómo se origina el mundo? ¿Cómo es el mundo si están los dioses que me van a dar la comida, me van a dar el clima y me van a dar todas las demás cosas? Sino que hay personas que, como Tales de Mileto, rompen esa idea o personas que se dedican a la parte de la técnica, al saber hacer, al llevarle la contraria a ese destino, a esos dioses, a esa mitología, y al final nos demuestran de que el conocimiento puede evolucionar. Imagínense que nos hubiésemos quedado con lo que dijo Tales de Mileto, que el principio de todas las cosas era el agua. Hubiésemos evolucionado, ¿no? No hubiésemos quedado tal cual como en la parte del mundo mitológico. Podemos ir avanzando en la manera económica, en la manera de convivir, pero no en la manera del pensamiento. Y dice Aristóteles en la Metafísica, comenzando en su introducción, el hombre por naturaleza tiene el deseo de conocer. Es algo que viene en nuestra naturaleza, no es algo que nosotros adquirimos, sino es algo que viene con nosotros, es algo innato, es algo de que nos diferencia de los animales. Nuestra capacidad racional es la que nos diferencia de los animales,
pero también nuestra capacidad para ser irracionales también nos diferencia de los animales. Ningún animal, ninguna especie diferente al hombre destruye su entorno, sino que busca la manera de irlo reforestando de alguna u otra manera, dejando caer las semillas, no comiéndose todo lo que está, sino cambiar a otros territorios para poder de nuevo regresar y así tener todo el ciclo de su año alimenticio de manera acorde. Pero los seres humanos, tanto por nuestra capacidad racional como nuestra capacidad irracional, es lo que nos hace ser, entre comillas, diferentes, mejores, pero también en muchos casos peores. Y con lo que buscamos totalmente, con lo que se persigue en este curso, es eso, que tengamos la capacidad de razonar, de pensar y de saber hacer. Ustedes pueden leerse 20 libros del paso del mito al logo, pero si no saben hacer una interpretación, pues no tiene sentido. Pero tenemos que siempre, cada una de las acciones que nosotros realizamos, y eso es algo que propone la filosofía, y más aún la filosofía de la ciencia, es llegar a tener conclusiones. Y esas conclusiones son las que nos van a permitir que la realidad sea consecuente o no sea consecuente con lo que estamos realizando. Por eso, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, tienen el espacio del grupo de WhatsApp y también tienen el chat de la plataforma para poder comunicarnos. Si tengo alguna duda de lo que vemos en clase, si tenemos alguna duda de lo que estamos desarrollando, tienen con toda la confianza del mundo, pueden realizar su pregunta, su cuestionamiento. En filosofía no existen palabras sin sentido, palabras tontas, sino que todas las preguntas, por muy básica que sea, tiene una grandeza bastante hincada a lo que estamos realizando. ¿Por qué? Tiene bastante ahínco, porque las preguntas son los que originan. Y si se da cuenta, la pregunta no es qué es, que es una pregunta cerrada, sino ¿por qué?